Muchísimas gracias, don Ernesto. Buenas noches para todos y cada uno de ustedes a quienes hoy nos acompañan nuevamente en este proceso de formación, de encuentro con la palabra. La invitación la hace el Señor, ¿verdad? La hace a cada uno de nosotros para que, fieles al llamado que continuamente recibimos de Él, continuemos caminando, ¿verdad? Continuemos adelante. Y hoy vamos a compartir de una manera un poquito diferente, bajo una modalidad un poquito diferente, ya van a ver ustedes. ¿Por qué? Porque la sinodalidad nos está permitiendo a nosotros comprender tres verbos importantes, que es comunión, participación y misión, ¿verdad? Y quisiera iniciar con algunas preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes quieren conocer las promesas de Dios? ¿Quiénes quieren conocer su poder y su amor? ¿Quiénes quieren conocer las enseñanzas de Jesús, sus milagros y sus oraciones? Yo creo que si les pido que levanten la mano, levantaríamos toda la mano, ¿verdad? Porque cada día anhelamos conocer cada día más del Señor, ¿verdad? Así que iniciamos este proceso con la expectativa, ¿verdad?, de que ustedes nos puedan acompañar, no solamente en el inicio de lo que va a ser esta experiencia, sino poder llegar juntos hasta el final. No dejamos de caminar. Va a resonar en nosotros la sinodalidad de una manera muy especial a través de Juan, formación de discípulos. Así lleva por título este proceso de formación. Juan, discípulo de Jesús. Sí, apúntelo ahí, ¿verdad? Usted compártalo con los demás. Llénese de alegría de que usted va a recibir la enseñanza de la palabra de una manera muy especial. Y en esta noche yo quisiera tomar en cuenta para el desarrollo de esta enseñanza a uno de los hermanos que está aquí con nosotros, que también recibe enseñanza, pero que durante ya algunos años es un colaborador de la Escuela de Evangelización de Avar, mi hermano Douglas. Douglas es un laico, esposo, padre de familia, comprometido. Douglas pertenece a la parroquia de Paraíso de Cartago y ya ha hecho una experiencia maravillosa. Así lo considero yo, ¿verdad? El Señor le ha respaldado con un carisma que él ponía al servicio de la comunidad y de las comunidades. Y entonces ya van a ver ustedes, le he invitado para que también dentro de estos principios de la sinodalidad, él también tenga su participación, porque todos vamos hacia una misma misión, ¿verdad? Eh, Algunos aspectos importantes que tenemos que destacar, ¿verdad? Como objetivo de este proceso, para nosotros es conocer nuestro papel dentro del plan de la salvación que Dios le confió a Jesús siendo discípulos suyos, que instauramos el reino de Dios en este mundo. Ya no solamente nos queda claro de que hemos participado del plan de la salvación, sino que usted y yo y todos nosotros también formamos parte de la instauración del reino de Dios, del reino de Dios. Importante también destacar que esta enseñanza como proceso va más dirigido al corazón que al entendimiento, ¿verdad? Y usted lo va a ir experimentando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una experiencia que nos va a ayudar a fortalecer la espiritualidad de ser cristianos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir
poco a poco adentrándonos, ¿verdad? Más que ser nosotros maestros, ¿verdad? Lo que nos interesa es ser testigos. Miren, ser testigos de una experiencia de la cual Dios nos ha llamado. Yo creo que quienes hoy participamos, quienes hoy perseveramos y queremos continuar caminando, es porque Dios nos ha llamado. Y nos ha llamado por ser buenos, no porque el bueno es Él. Nos ha llamado por misericordia. Nos ha llamado por misericordia. Y este proceso nos va a ayudar a entender. Quisiera también ilustrar con un ejemplo, ¿verdad? Hace muchos años, un dirigente, predicador de un movimiento, le pregunté que qué era lo que le gustaba más cuando él predicaba. Y este señor de muchos años me dijo lo siguiente: lo que me gusta a mí cuando predico, doy una charla, así me habló, es deslumbrar con la enseñanza. Así me dijo, deslumbrar con la enseñanza, ¿verdad? Y porque nos teníamos mucha confianza, ¿verdad? Y estábamos en un retiro, yo le dije, ¿usted me permitiría decirle algo? Claro que sí, hermano William, dígame. Y yo, aquí el que tendría que sentirse deslumbrado es usted, deslumbrado de la humildad de la gente que le escucha, deslumbrado de la gente que le tiene paciencia. Aquí es donde el servidor tiene que sentirse deslumbrado de la santidad de las personas que sienten el deseo de seguir escuchando la palabra de Dios. Aquí quien tiende a deslumbrarnos a nosotros es el Espíritu Santo. Y vamos a avanzar en una experiencia donde el Señor nos va a deslumbrar, nos va a cautivar cada vez más. ¿Por qué? Porque Juan, formación de discípulos, nos lleva a una experiencia de mayor intimidad, de mayor intimidad. Vamos a adentrarnos y juntos lo vamos a hacer. ¿Qué le pedimos a usted, por favor? Tome notas. Participe, por favor. Esta experiencia, según las orientaciones para este proceso de formación, es que usted también participe con nosotros. ¿Por qué? Porque es un proceso de discernimiento a través de algunas dinámicas y actividades que nos ayudarán a comprender no solamente lo que dice el expositor, su ponencia, sino también lo que en comunidad vamos a ir desarrollando juntos. Así que bienvenido Douglas, que también va a estar conmigo esta noche. Muy buenas noches, William. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Ustedes me dicen si se escucha bien, porque aquí en Paraíso está cayendo un buen aguacero. No sé si se escucha bien. Ahí no sé si se escucha. Sí, Douglas, ¿se escucha bien? Listo. Al ratito se va el audio. Sí, se escucha bien, claro. Ok, listo, perfecto. Entonces, usted manda. Sí, claro. William. Muy bien. Vamos a reafirmar algo que venimos desde las enseñanzas anteriores. Sinodalidad es una experiencia de caminar juntos, de perseverar juntos. Sinodalidad nos hace comprender a nosotros el esfuerzo que tenemos que hacer y de dónde nos viene a nosotros esas motivaciones más profundas para darle respuesta, ya no solo al llamado de Dios, sino a algo mucho más grande. Por eso, a través de una alegoría, vamos a empezar este proceso. Vamos a empezar. Así que, por favor, preste usted toda la atención, porque de esta manera iniciamos nuestro proceso de formación, Juan, formación de discípulos. Muy bien, bueno, pues de nuevo buenas noches para todas, para todos. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Escuela Davar, por tomarme en cuenta y a todos, invitarnos a todos como comunidad a participar de
de esta continuación, como bien lo acaba de avisar William. Bien, vamos a comenzar con una analogía, una parábola, conocida como los dos leñadores. La intención de esta parábola pues es tener un marco referencial con el cual pues vamos a comenzar a entender varios conceptos y que a la luz de la palabra por dónde nos va a llevar este proceso. Muy bien. Dice la analogía que habían dos leñadores. Uno se llamaba Pedro y otro se llamaba Juan. Evidentemente, si los relacionamos con los apóstoles, uno era mayor que otro, ¿verdad? Sin embargo, ellos apostaron, hicieron una apuesta. Es una alegoría, ¿verdad? Esto no es bíblico por cualquier situación, ¿verdad? Ellos hicieron una apuesta y dijeron, Pedro, le dijo Juan, hagamos una apuesta. A ver, durante una semana, ¿quién de los dos corta más árboles? Vos sos ya un hombre de experiencia, fuerte, pero dame la oportunidad yo como más joven, a ver cómo nos va. Y Pedro estuvo de acuerdo y comenzaron a hacer esa apuesta. Llegó el día lunes, comenzaron el trabajo al mismo tiempo, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Y resulta que al final de la jornada, al final del día, cada uno de ellos había cortado 20 árboles. Entonces comenzó muy bonita la apuesta, comenzó muy bonito el reto. Y dijeron, bueno, vamos a ver mañana a ver qué pasa. Llegó el día martes y de nuevo comenzaron la treta entre ellos al mismo tiempo, con la intención de cada uno superar a su contrincante. Más o menos como a eso del mediodía, Pedro se sorprendió porque vio que Juan agarró su hacha y se fue. Y Pedro dijo, hoy es martes, al rato es que hoy da la Champions League, y se fue a ver el partido. Y se fue como por 2 horas, Juan. Al terminar el día, Pedro se dio cuenta que él había talado 18 árboles. Y Juan había trabajado menos que Pedro, porque recuerden que se fue 2 horas. Pero resulta que al final del día llegó y contó, y caray, mira, hizo 20 árboles igual. Bueno, vamos a ver qué pasa. Llega el día miércoles, comienzan los dos con el mismo tiempo y resulta que al mismo tiempo, a las 12 más o menos, agarra Juan su hacha y se va otra vez como por 2 horas. Dice Pedro, aquí está el toque para volverle a pasar a Juan, pero resulta que en vez de superarse incluso al mismo, hacer 18, hizo 15 ese día. Pero ¿qué está pasando? Y llega Juan después de descansar esas 2 horas y sigue trabajando y se da cuenta que al final del día también había hecho 20. Ya Pedro se empieza a inquietar, ¿verdad? Dice, algo está pasando. Llega el jueves, comienzan al mismo tiempo y pasa la misma historia. Llega Juan, agarra el hacha, se va por 2 horas. Al final del día llega Pedro, cuenta sus árboles y ve que había cortado solo 11. Pero ¿qué pasa? Se me está yendo Juan 2 horas ahí a ver la Champions o a jugar solitario o a hacer algo y él sigue cortando 20 y yo voy cortando menos, dice Pedro. Llega el viernes y Juan, como de costumbre, deja su labor durante 2 horas, agarra su hacha y se va. Y Pedro le pone ganas al asunto, ¿verdad? Cortar árboles. Pero resulta que para sorpresa de Pedro, a pesar de que él estuvo desde la mañana, solo había cortado 6 árboles. Y adivinen cuántos había cortado Juan. 20. Los mismos 20 de cada día y yéndose 2 horas. Al final entonces llega Pedro todo agobiado, todo aturdido por la situación, totalmente desconcertado. Reconoce obviamente y dice, yo pensé que Juan, por ser un jovencillo, me lo iba a echar a la bolsa rapidísimo y súper fácil, ¿verdad? Por eso se fue 2 horas. Pero ve que no, que él cada día cortaba menos y le dice, Juan, mira, decime una cosa, ¿cómo es que hiciste? ¿Qué hiciste para cortar más árboles que yo? Si yo trabajé más que vos. Más, no disminuiste la cuota por día, pero yo trabajé más tiempo y corté cada día menos árboles.
y vos no trabajaste tanto como trabajé yo. Y viene Juan y le revela su secreto. Y le dice Juan, ¿vos qué creíste? ¿Que me iba 2 horas, Juan? Ahí a almorzar, a ver la Champions League, ¿no? Yo me iba todos los días porque me iba a afilar el hacha. Y cuando leo esta historia, William y hermanos, me llama sumamente la atención porque ya ahora lo decía William y nos adelantaba que estamos hablando de un proceso que como título lleva Juan, discípulos de Jesús, formación de discípulos de Jesús. Entonces, me queda esta inquietud con esta analogía, William. A la luz de este proceso, ¿cómo entonces podemos entender esta enseñanza? ¿Cómo puedo entender la posición de Pedro? ¿Cómo puedo entender la posición de Juan? Y es más, te lanzo la pregunta para que nos vayas iluminando. ¿Qué significa entonces afilar el hacha? No se te escucha, William, perdón. Muy bien, es interesante lo que acabamos de escuchar. Hay mucha lluvia en algunos sectores. Si ustedes consideran que tenemos que subir un poquito más el tono, nos dicen, por favor, ¿de acuerdo? Para que nos escuchen bien. Aquí lo que Douglas nos acaba de narrar y de escribir, surge en nosotros una evocación. No me iba a descansar si no me iba a afilar el hacha. Nos acaba de narrar y de escribir. Entonces, no me iba a descansar si no me iba a afilar el hacha. Y me acabas de hacer una pregunta, Douglas. ¿Qué significa afilar el hacha? Precisamente este proceso es tu cabaña, ¿verdad? Este proceso es tu cabaña que al igual que Juan, vas a ir a afilar tu hacha. Y eso lo vamos a comprender. Ahorita es una analogía, ¿verdad? Pero más adelante lo vamos a ir comprendiendo, ¿verdad? Y si hay algo importante que también podemos considerar dentro de este ejemplo, es que tú y yo, nosotros, somos esa hacha que Dios quiere afilar. Porque es grande la misión, es grande la tarea que estos hombres tenían como leñadores, ¿verdad? Cortar la mayor cantidad de árboles. Entonces, eso es lo que podemos ir ya considerando, ir reflexionando, ¿verdad? Nosotros somos también esa hacha que Dios quiere afilar. William, y te interrumpo ahí, porque digamos, me llama la atención la comparación entre Pedro y Juan, un hombre ya de experiencia, Pedro, que cualquiera diría iba a cortar más árboles Pedro, era como más obvio a la luz, pero quizás eso nos deja aquel dicho popular que dice que el hábito no hace al monje, ¿verdad? Y nosotros como discípulos, todos estamos en diferentes procesos, quizás no tanto por la edad, sino porque tal vez algunos tienen más tiempo que otros. Uno diría, es que el que tiene más tiempo quizás hasta ni necesita estos cursos, quizás no necesita ahondar más, o el que está empezando más bien necesita mucha más formación. Yo veo al tener en esta analogía a Pedro y a Juan, entonces me cae la pregunta, o sea, ¿qué tipo de discípulos somos nosotros? Si se nos puede notar quién es realmente entonces un discípulo de Jesús, ¿cómo podríamos nosotros con este proceso decir qué tipo de discípulos somos, Willy? Interesante pregunta. Y aquí quizás es una pregunta que todos y cada uno de los que estamos participando nos podríamos plantear. ¿Se pueden notar en la persona, se puede notar en un católico quién es realmente discípulo de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que Douglas me está preguntando, ¿verdad? Pero Douglas tal vez no quisiera, ni hermanos, quisiera darles yo la respuesta, sino que sea la palabra bajo un acontecimiento que nos ayude a entender, a comprender y a determinar quién es discípulo de Jesús y cómo se le nota que es discípulo de Jesús. Entonces yo te invito, Douglas,
y a los hermanos también que anoten, ¿verdad? O busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo del 69 al 73. Y si lo tienes, Douglas, lo puedes proclamar. Este acontecimiento, lo que va a ocurrir aquí, lo que ocurre aquí, nos ayuda a entender cómo se nota. Perdón, William, ¿lo puedes repetir de nuevo? Con mucho gusto. Sería Mateo, Gracias. el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo del 69 al 73. De acuerdo. Y les No, decía ya lo para tengo. reafirmarles que este acontecimiento nos va a ayudar a entender cómo se puede notar quién es discípulo de Jesús. De acuerdo. Bueno, dice la palabra Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 73. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera, en el patio. En esto una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y William, bueno, leyendo esta cita bíblica me llama muchísimo la atención, porque es una cita bíblica que a veces la evocamos, la utilizamos, la analizamos para la parte de la negación de Pedro. Específicamente, bueno, al menos yo la he usado muchas veces cuando hablamos de esta parte en este tipo de temáticas de negación, pero ahora que nos invitas a leer esta cita bíblica en medio de este proceso de Juan, formación de discípulos, me llama la atención, digamos, entender la situación de Pedro en el momento, en el contexto que estamos, porque, digamos, Jesús está en uno de sus momentos más difíciles, ¿verdad? Está en medio de la pasión. Recuerdo también aquel curso de Dabar, creo que es del STAI, si no me equivoco, cuando Jesús está hablando con Pilato y le dice: ve y pregúntale con quienes yo he hablado, y Pedro está al otro lado negándolo, ¿verdad? Entonces es un momento muy difícil para Jesús. Pero a pesar de la negación de Pedro, hay que notar, me hace ver esta cita bíblica que aunque Pedro lo está negando, pero veo la otra parte, o sea, ¿por qué está Pedro ahí? Pedro, a pesar de que está negando a Jesús, pero lo está acompañando en cierta manera, ¿verdad? No sé si me capta por ahí. Pedro como que no lo quiere dejar solo, lo anda acompañando, aunque sea de lejos, y pues por su personalidad que él tiene. Vea que al final el versículo 73 dice: hasta en tu manera de hablar se te nota, se te nota. Y era lo que ahora decías, William, de que incluso hay algo en la personalidad de Pedro que, a pesar de que lo está negando, no pueden dejar de ver que él es discípulo de Cristo. Lo dicen 3 veces. Primero cuando está en el patio, luego se va a la puerta, y luego él se está tratando ahí como de quitar el tiro que dice uno, ¿verdad? A pesar de que él no es como congruente, no es cabal, ¿verdad? Entre que estoy con Cristo, pero lo estoy negando. Pero caramba, o sea, no lo puede negar. O sea, lo niega a Jesús, pero algo se le nota. O sea, hay algo más fuerte de él en su personalidad. Quizás hasta como habla, porque por ahí lo vieron, porque lo escuchan. Y esto me hace entonces pensar, analizar, que un discípulo siempre corre entonces la misma suerte que su maestro. A Jesús lo están acusando adentro, y a Pedro lo están tratando de involucrar y decirle:
o sea, es una situación donde empiezan a especular, ¿verdad? A este Galileo, que también era discípulo del Nazareno, porque se le notaba. Era un momento de noche, ¿verdad? El contexto nos habla que es un momento de noche. Y entonces, aún de noche, aún en un momento de prueba, un momento difícil, si yo tomo a Pedro como un ejemplo para mí, para William, para todos los de Davar, para todos los que estamos hoy en esta sala virtual, quiere decir que incluso aún en un momento de prueba, aún cuando nosotros por nuestra naturaleza quisiéramos, perdonando la expresión, quisiéramos agarrar para otro lado, hay algo que se nos nota, William, o sea, siempre hay algo como que ahí está expuesto. ¿Qué razones entonces o qué características podríamos decir a la luz de este proceso nuevo de Juan que estamos comenzando hoy, que nos puede ayudar a que se nos note o poder descubrir que nosotros tenemos cosas que se nos notan como discípulos? Así es, en medio de una situación quizás muy difícil para Jesús, porque Jesús había sido aprendido, ¿verdad? Jesús había sido detenido, ¿verdad? Inclusive podríamos decir capturado, ¿verdad? Pedro no lo quiere dejar solo. Le embarga el temor, le embarga el miedo, le embarga inclusive hasta la frustración, ¿verdad? Pero él quiere mantenerse cerca de Jesús. Y aquí hay una gran enseñanza, ¿verdad? Y es en medio aún de esa circunstancia donde Pedro lo observan, lo identifican, ¿verdad? Le notan a Pedro ser discípulo de Jesús. Todos comenzaron a especular que ese Galileo también era discípulo de Jesús de Nazaret, porque ser discípulo se nota, y eso tenemos que tenerlo claro, aún en la más oscura y fría de las noches. ¿Quién no pasa dificultades? ¿Quién no va a pasar momentos difíciles o ha pasado momentos difíciles, hermanos? Qué bonito es escuchar que la iglesia hoy nos habla de un proceso de sinodalidad. Qué bonito que la invitación que la iglesia nos hace, nos decía Monseñor Ulloa días atrás, es a escuchar para que todos tengamos comunión, participación y misión. Pero hay veces experimentamos momentos de aridez, momentos de desánimo. Pero ¿qué dicen? ¿Qué podemos encontrar en todo esto? Habían ciertas características obvias y visibles que lo hacían sospechoso a Pedro de ser discípulo de Jesús. De ser discípulo de Jesús. Ahora bien, ¿cuáles? Podemos hacernos las preguntas, hermanos y Douglas. ¿Cuáles son las razones o características que nos hacen ser sospechosos, ser discípulos de Jesús? ¿Cuáles serán esas características? ¿Qué característica puede haber en usted? ¿Verdad? ¿Qué característica puede haber en usted que ponga en evidencia que usted es un discípulo de Jesús? Bueno, a través del proceso que venimos y hemos venido desarrollando, hay algunas características dentro del mismo proceso sinodal. Usted puede decir, bueno, es que ya yo tuve un encuentro personal con Jesús, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿usted ha tenido un encuentro personal con Jesús? Levante la mano. ¿Verdad? Y ya eso es una característica. Ya usted ha sentido el llamado no solamente a la conversión, sino a ser discípulo de Cristo. Ya usted siente la alegría de participar en la comunidad, que es la misma iglesia. Allí donde usted ofrece un servicio, dígase ministro extraordinario de la comunión, el ministerio del lectorado, ¿verdad? Como el que participa José, que participa Luis, que participa también Tatiana. Ya esas son características que ponen en evidencia que hay algo que a usted se le nota, que hay algo que lo ve la comunidad y ya a usted se le nota.
este proceso sinodal nos hace entender que si nosotros estamos llamados a caminar, a ser testigos y servidores, la gente se va a notar. La gente lo va a notar, perdón. La misma espiritualidad, lo que usted vive, esas son razones y características que la gente puede sospechar de que usted es discípulo de Jesús. Douglas. Sí, William, bueno, me surge una duda ahí, no una duda, sino una inquietud. Douglas, Entonces, perdona, tenés que hablar un poquito más fuerte. ok, ahí voy a acercarme ahí el micrófono, ahí ustedes me dicen si se escucha mejor. Sí. Sí, ok. Que ahorita que te estoy escuchando, y bueno, pues lo que estamos viendo de esta primera cita bíblica, que nos dice que entonces hay cosas que se nos notan, y ahorita estás hablando de los diferentes procesos, ¿verdad? Que estamos todas las personas aquí presentes. Me surge la duda entonces de que entre todos los que habemos aquí presentes en esta sala, entonces tienen que haber sospechosos de que hay discípulos de Cristo acá, ¿verdad? Tiene que haber gente acá que tiene características que quizás alguien se las ha dicho, o tal vez nadie se las ha dicho, pero de alguna manera ha notado que hay gente que tiene características, así como a Pedro que le dijeron, es que hasta la forma como habla, es que como camina, es que como yo lo veo que hace. Yo les voy a lanzar una pregunta y se las voy a lanzar directamente. Aquí, yo es que estoy usando un celular viejito, entonces a veces me cuesta un poquito ver los nombres, pero voy a ir viendo algunos nombres y le voy a lanzar digamos, aquí tengo de primero a doña Damaris, tengo ahí a doña Damaris, entonces le hago la pregunta a doña Damaris, quizás entre la gente que está acá en esta sala virtual o dentro de su grupo apostólico, dentro de su comunidad, estamos viendo ahorita que hay gente que es sospechosa, que se le nota algo, tiene alguna característica que uno dice, ese es un discípulo de Jesús. ¿A quién cree usted que puede ser un discípulo de Jesús, doña Damaris? Sí, me parece a mí que con nuestra forma de actuar, con nuestro testimonio de vida, a veces sin necesidad de hablar, ¿verdad? Cuando tenemos un encuentro con Cristo, cuando aprendemos a poner todo en las manos de Él, aprendemos a no desesperarnos ante las circunstancias que se nos puedan presentar. Entonces, al confiar plenamente en Dios y mantener esa calma, ahí estamos reflejando que somos discípulos de Dios. Muy bien. Me parece a mí. ¿Y usted quién diría, a quién nombraría, digamos, si aquí hay gente que usted conoce, que trabajan con usted o tal vez, aunque no lo conozcamos nosotros, ¿quién diría usted entonces que tiene esas características dentro de su parroquia? No sé, ¿quién diría? Bueno, dentro del grupo no le puedo mencionar a nadie porque yo soy nueva. Es mi segundo encuentro con el grupo, entonces prácticamente no conozco a nadie. ¿Y en su parroquia, tal vez? En mi parroquia, yo soy catequista. Entonces, entre mis compañeras catequistas hemos visto cambio en alguna de ellas, a raíz, ¿verdad?, de las formaciones y de los encuentros que hemos tenido y todo, vamos viendo ese cambio en la persona, ¿verdad?, que tal vez al principio se angustiaba por X razón, se tomaba las cosas como más a pecho, dice uno, ¿verdad?, personas que tal vez de la mínima cosa se resentían con una compañera y todo, ahora las vemos con otra actitud, con mucha paz, que ya las cosas no las afectan y todo. Entonces vemos ahí el reflejo de ser discípulos de Dios. Esas personas se van siendo sospechosas de ser buenos discípulos de Cristo. Sí, así es. Excelente, excelente. Muy bien, doña Damaris, muchas gracias. Vamos a ver, aquí tengo a José Vázquez. Ahí me apareció, usted se pegó la lotería, José. ¿Quién diría usted, José, también de gente, si aquí en la sala virtual conoce a alguien o de su parroquia, quién cree usted que podríamos decir que es sospechoso de ser un discípulo de Cristo? Buenas noches, Douglas. Buenas noches. Sí, para mí, un discípulo, bueno, que es sospechoso, es Luis Robles, porque él me motivó y me
De hecho, gracias a Dios y a Él, hoy estoy aquí. Muy Él bien. me ha motivado mucho y la verdad sí, es un sospechoso. Ok, muy bien. Entonces vamos a preguntarle a ese sospechoso ahora, a Luis Robles. Luis, ya lo acusaron de ser sospechoso usted, de ser discípulo de Cristo. ¿Qué me dice usted, don Luis? Buenas noches. Buenas noches, Douglas, y a todos los demás compañeros y compañeras. Pues es difícil a veces eh, el darse a conocer ante los demás porque el mundo que nos rodea es complicado y a veces nos quiere envolver y a veces la misma influencia de este mundo como que nos quiere llevar hacia la corriente del mismo, pero uno entre todas estas cosas, como lo dijo Jesús, no les pido que lo saque de este mundo, sino que lo cuides y lo libres de él. Entonces, uno trata de hacer las cosas de la mejor manera, Muy bien. pero con el ejemplo, como dijo anteriormente la compañera, con nuestra actitud, con nuestra forma de actuar ante los demás, con nuestro prójimo sobre todo, es como uno tal vez puede darse a conocer ante los demás como ese discípulo de Jesús, Excelente. porque cuántas veces hemos visto la necesidad de nuestro hermano, en nuestro prójimo, y tal vez no hemos hecho nada, pero todo está en el cambio, en la actitud, pues todos hemos cometido errores y la forma de enmendarlos es pues actuando de una manera diferente a como lo hacíamos antes. Así Excelente. que, Excelente. por ejemplo, en mi trabajo, hay personas también que uno ve que son de una actitud, de una manera diferente. Uno los ve de una manera distinta. Por ejemplo, yo sigo mucho, por ejemplo, el ejemplo de William, que es el que más me ha instado a seguir en los caminos del Señor. O sea, ahí Y hay otro sospechoso, entonces. sí, sí, uno ve en William una persona que es bastante sospechoso, tipo Muy sospechoso. bien. Tiene un tipo, bueno, entonces vamos a preguntarle ahora a este tipo sospechoso, don William. Le vamos a dar ahí el micrófono para que ya lo acusaron de ser sospechoso usted, de ser discípulo de Cristo. ¿Qué me dice usted, don William? El micrófono está apagado, William. Yo también aquí veo a varios sospechosos y varias sospechosas, ¿verdad? Porque con Jesús, a Jesús lo acompañaban mucho las mujeres también, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Este, qué lindo el ministerio de las mujeres en el acompañamiento a Jesús, ¿verdad? Yo, yo sospecho, siempre he sospechado, ¿verdad? Como una discípula de Jesús, ¿verdad? Que durante muchos años se ha mantenido ahí fiel, ¿verdad? En el llamado, en el servicio, y no solamente ella, sino también al lado de su esposo, ¿verdad? Es Marlene, ¿verdad? Muy bien. Sí, siempre la he considerado una sospechosa de ser discípula de Cristo y creo que lo va a hacer hasta los últimos días, ¿verdad? Muy Lo va a bien, hacer muy hasta los bien. últimos días. Excelente, excelente. Voy a darle un último pase entonces a esta última sospechosa de la lista de buscados como discípulos de Cristo. Ya, ahí salió de rebote su querido esposo, doña Marlene. Así que adelante, ¿qué me dices? Ya no lo puedo elegir porque ya también dijeron que era sospechoso. Bueno, yo aquí veo muchos sospechosos, ¿verdad? Muchos. Bendito Dios, porque cuando nos estamos reuniendo para aprender, estamos adquiriendo esa personalidad de Jesús, ¿verdad? Ese pensamiento de Jesús, ese amor de Jesús para con nosotros y para con el prójimo. Entonces, wow, yo ahí puedo nombrar, como no les vas a preguntar, ¿verdad? Porque ya vas a terminar con la ronda. Yo puedo ver ahí a doña Mayela Tencio, que la conozco desde hace mucho tiempo, a doña Idaliet, a doña Beatriz, a doña Luzalba, a doña Noily, a esas mujeres valientes que se reúnen con nosotros cada viernes y que cada día se les ve diferente. Son cada día el rostro y todo. Y es que de verdad que cuando nos ponemos en las manos de Dios, todo nos cambia, hasta el semblante.
Muy bien, muy bien. Muy bien, doña Marlene, muchísimas gracias. Bueno, algo importante de este pequeño ejercicio que hemos hecho, si lo han notado, es que a los que han nombrado de sospechosos, ninguno dijo yo soy sospechoso, ¿verdad? No, fue que algún otro hermano o hermana los nota a usted. ¿Nota en usted algo que lo hace sospechoso de ser discípulo? ¿Tiene usted, así como estas personas estaban indicándole a Pedro, pero usted andaba con Jesús, hasta como habla se le nota? Entonces, eh, no soy yo, ¿verdad? No soy yo quien proclamo que soy discípulo, sino que son los demás quien los descubren en mí las cosas que se nos notan. Entonces, usted como discípulo de Cristo, no, no tiene que andar diciendo, véanme, no. Usted con su forma de ser, la gente lo nota. Entonces, William, con este ejercicio que estamos haciendo, que se me hace muy interesante, pues lo podríamos seguir muy largo, pero tenemos un tiempo reducido. Yo quisiera lanzarte otra pregunta porque ahorita que estamos viendo ya que hay gente que tiene ahí ya su cartel de sospechosos, ¿verdad? De ser discípulos. A la luz de este proceso nuevo que estamos comenzando, pero que le da seguimiento, como lo has venido diciendo, del camino sinodal. Entonces, ¿cómo podría yo decir que me va a justificar? ¿De qué me va a servir entonces este proceso nuevo, William? Bueno, es maravilloso, Douglas. Estamos delante de un proceso de formación, Juan, formación de discípulos, que consideramos, oiga usted, y para los hermanos, consideramos que es el corazón del programa de formación de la Escuela de Evangelización. Es el que nos permite a ustedes y a nosotros primero vivir sí, de acuerdo con nuestra vocación, para luego cumplir la misión que Dios nos ha confiado. Así que Juan, formación de discípulos, nos ayuda a interiorizar. Yo creo que hoy todos nos vamos a ir cuestionados. Realmente a mí se me nota que soy discípulo de Jesús. Si tú amas al Señor, que se te note. ¿Recuerdan? La renovación. Que se te note, ¿verdad? Entonces, hay algo que se nos tiene que notar. Hay algo en el trabajo que tienen que notar en nosotros, en la familia. Hay algo donde usted y yo estemos que la gente tiene que notar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que den la honra y gloria a Dios, ¿verdad? Porque el que nos deslumbra, es Él, ¿verdad? Es Él sin lugar a dudas, Douglas. Sí, y ahora recuerdo que me decías al inicio, nos decías al inicio, de que, digamos, lo que hacía Juan en esa alegoría del inicio, esa analogía, era que él se retiraba a su cabaña a afilar el hacha, ¿verdad? Y me decías que entonces esto es como si fuera nuestra cabaña, este proceso, ¿verdad? Que vendría a ser como nuestra cabaña. Es decir, que si Juan tenía que dejar ese proceso que estaba haciendo para irse a la cabaña, entonces nosotros también nos tendríamos que retirar, William, de alguna manera simbólicamente nos tendríamos que estar retirando de nuestras labores diarias para poder comenzar en ese proceso como de afilar el hacha. La experiencia de retiro siempre es una necesidad para ser trabajados por Jesús, para que el Señor obre en nosotros, ¿verdad? Entonces, ya sea ahora virtualmente, ya sea que vayamos a lo presencial, siempre vamos a tener la necesidad de retirarnos, de apartarnos, de salir un poquito de la mundanidad, de lo cotidiano, para permitirle al Señor esa configuración, ¿verdad? Esa configuración con el Douglas. Muy bien, muy bien. Y entonces, ando preguntón. Entonces, porque la idea es iluminarnos, ¿verdad? Que nos ilumines a la luz de este proceso. ¿Qué me ofrece, digamos? ¿Qué podríamos ir generando esa expectativa en nosotros con este proceso de Juan, formación de discípulos, entonces, William? Bueno, precisamente se llama Juan, formación de discípulos, porque nos ofrece la posibilidad, nos ofrece a todos la posibilidad de delinear el perfil
de un verdadero discípulo de Jesús. Recordemos que Juan es el discípulo amado, ¿verdad? Porque lo que este discípulo vivió con Jesús fue algo tremendo, ¿verdad? Entonces, Juan fue uno del selecto grupo de los 12, ¿verdad? Uno de los 3 discípulos preferidos de Jesús y llegó a ser el discípulo amado, Douglas. Muy bien, muy bien. Y te aporto ahí, con tu permiso, te aporto también que, digamos, a lo que me estás comentando y a lo que vimos en la analogía al inicio, Juan viene a ser como ese paradigma muchas veces, ¿verdad? Ese ejemplo que tenemos de una persona que dedica siempre un tiempo, aparta ese tiempo todos los días. Nosotros generalmente hablamos de nuestra oración personal y la posibilidad de ir a misa, pero a veces siento que entonces debe trascender un poquito más que eso para poder afilar el hacha, ¿verdad? Y cumplir de esa manera el plan de Dios en su vida. Al menos ese es el ejemplo que siento que nos estás dando con Juan. Porque, digamos, se me viene ahorita a la mente la idea, si voy al Evangelio, por ejemplo, cuando Juan es el único discípulo que está al pie de la cruz, por ejemplo. Cuando Jesús nos entrega a su madre, desde la cruz, que dice esas palabras hermosas, he ahí a tu madre, no se lo está diciendo a varios discípulos, sino al único discípulo que es el que se apartó hizo algo más allá del miedo, del temor, de la incertidumbre y fue y se plantó ahí al pie de la cruz. Entonces así es como veo yo a Juan, William. Sí, sí, sí. Y Douglas y hermanos, van a ver que esta experiencia de formación va a ser muy coloquial, ¿verdad? El itinerario y las experiencias vividas por Juan son, sin lugar a dudas, el espejo de lo que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir. Vamos a partir de la persona y de la vida de Juan, ¿verdad? Para conocer quién es un discípulo de Jesús. Nos vamos a deleitar en la palabra. La palabra nos va a llevar a adentrarnos a algo más profundo, ¿verdad? Sobre todo desde la vida de Juan. Muy bien. Y también, digamos, para darle un poquito de participación también, que quiero escuchar a algunos otros hermanos que tal vez ahorita no les di la palabra. Se me viene a la mente que entonces, digamos, ahorita vimos que todos notamos características en varias personas que las vuelven, como estábamos hablando, sospechosas de ser discípulas de Cristo. Yo creo que todos en nuestro entorno parroquial, pues sabemos de mucha gente, muchos de esos sospechosos, ¿verdad? Muchos de esos discípulos que trabajan constantemente. Sin embargo, dentro del ámbito humano, como hablábamos al inicio, dentro del ámbito carnal, pues evidentemente yo creo que todos también tenemos esos momentos en que declinamos un poquito a no seguir, a que ese retiro que tendríamos que hacer no lo hacemos constantemente. Entonces a veces eso se convierte como en características a veces no tan positivas, ¿verdad? Tal vez negativas, si lo queremos decir, de gente que son esos Juanes que están en nuestros grupos. Entonces, yo quisiera preguntar a algunos hermanos o hermanas que tenemos acá acerca de qué aspectos positivos, y ojalá muy puntual, qué aspectos positivos tiene algún Juan o los Juanes de su grupo y alguno que otro aspecto negativo que tal vez no lo hacemos en forma de crítica, sino tal vez como notar de que el proceso es, o sea, por eso necesitamos estar siempre sometidos a un proceso y como Juan estar buscando la forma de ir afilando el hacha porque en algún momento pues nuestras fuerzas disminuyen. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a Feli, por ejemplo, le hago la pregunta a Feli, ¿qué aspecto positivo o negativo? Tal vez no me diga el nombre de la persona,
en específico, pero si tal vez usted trae a su mente algún Juan, algún discípulo de Cristo que trabaje, que usted conozca, ¿qué aspectos positivos y negativos podríamos anotar, Feli, de ese discípulo de Cristo? Si quiere me abre el microfonito, si no quiere que la veamos por la pantallita, no importa. Pero veo que tiene el microfonito apagado. No, o no, no sé si no. Ah, ok, ya. Ahí Ahora está, sí. ahí está. Me abre el microfonito, si no quiere que la veamos por la pantallita, no importa. Pero veo que tiene el microfonito apagado. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. No sé si no. Ah, ok, ya. Ahí está, ahí está. Sí, sí. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, realmente a lo largo de mi vida, pues en cuestión de todo esto, bueno, en el grupo donde estoy, hay valiosos Juanes y de una u otra manera me ayudan también, porque hay que ver lo positivo de ellos, que me ayudan una cosa. En el ministerio donde yo estoy como ministra, entonces nos ayudamos unos a los otros a visitar a los enfermos. Tenemos una formación como sacerdote, nos hace ver nuestras cosas negativas y positivas para poderles decir a los hermanos con calidad todo lo que ellos, algunas fallas que tengamos nosotros. Entonces, en el aspecto negativo, pues realmente también todo eso, lo negativo y lo positivo siempre nos ayuda a nosotros para surgir y para ir, como dicen ustedes, en el proceso de Juan, ¿verdad? Que Feli, no y es atar la hacha para poder cortarle la cabeza, sino para seguir adelante. Si tuviéramos que anotar digamos, que usted me diga una cosa positiva y una cosa negativa, así en general, tal vez no de una persona en específico, pero en general, una cosa positiva y una cosa negativa que tiene algún Juan del grupo, ¿qué me diría? No lo escuché. Si usted me tuviera que decir una cosa positiva y una negativa, digamos, una y una, que tenga a nivel general un servidor de al menos de su grupo, ¿qué me diría? Una cosa positiva y una negativa, digamos, una y una, que tenga a nivel general un servidor de al menos de su grupo, ¿qué me diría? Una cosa. No lo escucho bien. Bueno, entonces, Douglas, bueno, tal sin vez embargo, para continuar, adelante, Will. es que en el caso de Feli hay una reverberación de sonido. Sí, Hay eso es un lo que estoy feedback, notando. entonces tal vez Ok, por eso se oyen varios ecos. ok, Pero ok. formidable la participación de Feli porque nos hace ver que se están reuniendo con el sacerdote, ¿verdad? Y también no solamente ven lo negativo, sino también ven lo positivo, Douglas. Muy bien, muy bien. Aquí tengo también Mercedes Espinosa. Te le voy a hacer la misma preguntita a Mercedes para darle la participación a otro hermano, otra hermana. Mercedes, si usted tuviera que anotarme, decirme a nivel general y así, ojalá muy puntualito, un aspecto positivo y un aspecto negativo que usted note de algún servidor en su parroquia o en su grupo, ¿qué me podría decir? Bueno, buenas noches. Buenas No noches. voy a poner la cámara porque mi internet está muy inestable, No se entonces preocupe. fallaría. Bueno, muy puntual, lo positivo, una persona dinámica, Ajá, muy dinámica, muy bien. ¿Y algo negativo? muy creativa. El aspecto negativo, el aspecto negativo siempre está viendo lo negativo de las otras personas y resaltándolo, ¿verdad? Entonces, eso sería. Excelente, excelente, Mercedes. Muchísimas gracias, muy amable. Y vamos a ver, voy a darle la participación a alguien más. Aquí tengo
Iván Macís, no sé si Iván me está escuchando, para que tal vez Iván me ayude con una participación suya también, Iván, y me pueda anotar usted tal vez también un aspecto positivo y un aspecto negativo de algún servidor, de algún Juan, ¿verdad? Algún discípulo que trabaje dentro de algún ministerio de su parroquia. Iván, adelante. Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo están? Muy bien, gracias al Señor. Qué dicha, qué dicha. Bueno, para ser así muy puntual, creo que la dedicación, ¿verdad? La dedicación, el empeño que ponen, entonces ese es un punto demasiado positivo, el cual yo siempre admiro. Y uno negativo sería la falta de compromiso. Muy bien, excelente, Iván, muchísimas gracias. A ustedes, Muchísimas más bien, gracias. Excelente. Bueno, así a nivel general, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque ahorita William nos decía que el hablar de tener a Juan como un perfil, como un espejo, a través de su itinerario, pues Jesús sabe que nosotros, que también estamos buscando servirle y que muchas veces queremos estar al pie de su cruz, ¿verdad? Trabajando, sirviendo, pues también nosotros tenemos luces y sombras, ¿verdad? Nosotros tenemos luces y sombras, que son esos aspectos positivos y negativos, como lo nombra la misma palabra, ¿verdad, William? El trigo y la cizaña. Y si por ejemplo, Jesús va a trabajar con esto como una materia prima, él sabe que nosotros tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y si de Juan pudo hacer un discípulo amado, como lo explicaste hace rato, pues lo mismo puede hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo puede hacer con cada uno de nosotros a pesar de esos aspectos que a veces pues son negativos o que no aportan mucho al grupo, que sirven como estorbo a veces, pero que aún con todo y eso, pues Dios también puede trabajar con nosotros, se vuelve como su materia prima, ¿verdad, William? Sí, claro, Douglas, y darnos cuenta de que no todos, no todas, ni todos tenemos la misma personalidad y que Dios trabaja con esta materia. Este es el insumo, lo que somos cada uno de nosotros. Habiendo, como decís vos, Douglas, muy bien lo decís, habiendo luces y sombras, hallándose trigo o cizaña, Dios con eso trabaja. Ajá, ¿Acaso el carácter de Pedro era fácil? Pedro el apóstol, estoy hablando, ¿verdad? ajá. Qué carácter más difícil el de Pedro. Dice que cuando Pedro pasaba hasta la sombra le salía corriendo, ¿verdad? Porque es un carácter difícil el de Pedro, ¿verdad? Y no nos hemos topado con gente así dentro de la iglesia, ¿verdad? Gente muy difícil, gente muy pasiva, ¿verdad? Pero en fin, de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? De todo hay en la viña del Señor. La escuela de evangelización, así, para que lo tengamos claro, la escuela de evangelización Dabar tiene como objetivo formar nuevos evangelizadores para la misión de la evangelización. Sin embargo, para ser auténticos evangelizadores y apóstoles, antes hay que ser verdaderos discípulos de Jesús de Nazaret. ¿Quiénes quieren ser discípulos de Jesús de Nazaret? Todos, todos. Y lo que usted no tiene, el Señor se lo va a ir dando. Se lo va a ir dando, ¿verdad? La misión de evangelizar es consecuencia de nuestra vocación de ser discípulo. Ay, ojalá que usted lo escriba. Lo voy a repetir porque sería bonito que usted lo escriba en algún lugar ahí, en su habitación, ahí en la cocina o en su oficina, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos va a continuar hablando. Miren, no solamente es el momento de estar aquí, sino que a través del día y de los días, hasta el nuevo encuentro de formación, el Espíritu Santo nos va a ir ayudando, ¿verdad? La misión de evangelizar es consecuencia de nuestra vocación de ser discípulos. Y el discípulo pone el pie donde el maestro ha dejado una huella. Pone el pie donde el maestro ha dejado una huella. Importante, hermanos y Douglas, conocer nuestro lugar, oigan ustedes, conocer nuestro lugar en el plan de Dios como discípulos de Jesús.
como la meta, ¿verdad? Y hay cosas, ¿verdad? No hay cosa más importante, perdón, no hay cosa más importante que esta, ¿verdad? A través del proceso, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunos temas que nos van a ayudar a entender lo siguiente, ¿verdad? Para ello, William, veremos disculpa, ¿podrías repetir la frase, por favor? con mucho gusto, con mucho gusto. Aquí se repite, no es como el cine, aquí se repite. Dice, la misión de evangelizar es consecuencia de nuestra vocación de ser discípulos. Y Mari Guillén apunte de ser discípula, ¿verdad? ¿Qué vamos a ir viendo a través de todo este proceso de enseñanza, ¿verdad? Para ello veremos primeramente, oigan ustedes, vamos a ver primeramente el plan que Dios le confió a Jesús para instaurar el reino de Dios en este mundo. Muy bien. Bueno, ahí aporto también que después de analizar ese plan de Dios, ¿verdad? Que nos dice William, como si fuera un viaje, ¿verdad? Necesitamos coordenadas. Cuando usted se mete ahí y va a algún lugar y no conoce dónde, usted pone ahí el Waze y le da las coordenadas, cómo llegar. Entonces, este curso, este proceso de formación, pues también nos va a establecer las coordenadas de lo que significa ser un maestro y un discípulo. Básicamente por lo que William acaba de decir, ¿verdad? El discípulo pone el pie donde el maestro dejó la huella. Entonces, nos va a dar esas coordenadas de lo que significa ser un maestro y un discípulo, y así como la relación que tiene que existir entre ambos, que va muy acorde a lo que hemos estado hablando de la comunión y la participación y la misión que nos invita a la sinodalidad también. Sí, y esto es esto que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Son los aspectos que se van a ir destacando a través del proceso. Luego, ustedes y nosotros, ¿verdad? Luego vamos a conocer, ¿verdad? Las condiciones, oigan ustedes, las condiciones para ingresar en la escuela del discipulado y haremos el examen de admisión. Así que si hay formación, también va a haber un proceso que nos va a llevar hacia un examen de admisión, ¿verdad? De ser admitidos como discípulos del Señor. Muy bien. Luego, pues, de este examen, posteriormente se tratará la forma de cómo un discípulo se relaciona consigo mismo, ¿verdad? Es importante la relación que yo tengo que tener conmigo mismo, la relación que tengo que tener con Dios. Se va a tratar también esa forma de cómo me relaciono con Jesús, con el Espíritu Santo, de cómo me relaciono con las demás personas. Y muy importante, que muchas veces se tornan, si no tenemos una relación correcta con las cosas materiales, ¿verdad? Tener una correcta relación y una bíblica relación con las cosas materiales, que también, si no lo tenemos presente, pues incluso se nos puede convertir en una piedra de tropiezo que muchas veces nosotros mismos dejamos ahí puesta. Y lo maravilloso, hermanos, es que esto tiene un efecto multiplicador. Oigan ustedes, tiene un efecto multiplicador. Por último, analizaremos el proceso sobre cómo Jesús forma a sus discípulos, los cuales son capaces de formar a otros. Efecto multiplicador. Te quiero interrumpir, William, ahí rápidamente porque, bueno, les cuento aquí, la semana pasada aquí en Paraíso se estuvo viviendo la semana eucarística, ¿verdad? Como preparación al domingo, este domingo que pasó, que celebrábamos la bellísima fiesta del Corpus Christi. Y el martes de la semana pasada, aquí a Paraíso, tuvimos la gratísima visita del Monseñor Ángel San Casimiro, ¿verdad? Que es el obispo emérito de Alajuela. Dio un tema providencial, definitivamente providencial con respecto a lo que es la evangelización. Y recordaba ahorita que William les daba esta frasecita, ¿verdad? Que la misión de evangelizar es consecuencia de nuestra vocación de ser discípulo.
Ángel San Casimiro, la charla duró como una hora, más o menos, pero una de las cosas que dijo que me marcó mucho, él decía que para yo poder evangelizar, primeramente tengo que haber sido evangelizado yo. O sea, no puede concebir, decía Ángel San Casimiro, dice, yo no puedo concebir que una persona vaya a hablar de Cristo sin que tenga su propia experiencia con él. Entonces, creo bueno, ahorita que lo decía, se me estaba ocurriendo esto porque por eso hablábamos de las relaciones, del maestro, del discípulo, del conocimiento. Y este proceso nos tiene que despertar esa conciencia de que lo que yo doy es fruto de lo que recibí en algún momento también, ¿verdad? Hay un dicho ahí popular que nadie da lo que no tiene. Entonces, Ángel San Casimiro decía esto, dice, es que si usted tuvo que haber tenido un encuentro con Cristo, un momento específico de encuentro con Él donde haya cambiado algo en su vida y entonces usted desde ese momento se enamora y puede entonces dar eso que usted tiene y se puede disponer con un corazón sincero a servir. Entonces, quería traer eso a colación porque creo que todos aquí habemos personas de diferentes ministerios, de diferentes parroquias, de diferentes edades y eso nos lleva a un rol diferente en nuestras familias y en la sociedad. Aquí hay gente que ya es, que está en un proceso de noviazgo, otros que ya estamos casados, otros tenemos hijos, otros pues tal vez todavía ni siquiera tienen una relación de noviazgo con alguien, otros ya pues también son abuelitas y abuelitos, otros tienen años de servir en la iglesia, otros tienen poquito tiempo. Y pues creo, y perdón que me extendí un poquitito en esta participación, pero creo que lo importante de poder nosotros servir, no solamente lo cerremos a lo que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros decimos, es que yo sirvo en un grupo, no. Yo desde que Dios me plantó por dicha en una familia, en un núcleo familiar, si es que vivo con mis papás o con mi esposa, mis hijos, o vivo con quien sea que yo estoy en un núcleo, esa relación con las personas, yo creo que también tiene que formar a otros discípulos. Y ya los que estamos aquí somos parte de un proceso donde estamos recibiendo, pues desde nuestra realidad familiar, creo que desde ahí comienza. Yo soy discípulo, usted es discípulo, nosotros somos discípulos de Jesús hasta que formemos a otros. Entonces, porque yo puedo decir, yo tengo mucho tiempo de caminar, sí, pero ¿qué ha hecho? ¿Verdad? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces, perdón que me extendí un poquito, pero es que traía a colación esto porque me parece muy importante que salgamos un poquito de esa idea de que creemos de que yo le sirvo a Dios solo porque voy a leer o voy a servir a dar la comunión a los enfermos o voy y doy una catequesis. No, eso es parte de la función a nivel eclesial, pero también yo tengo mi función como discípulo y formador de discípulos desde mi realidad en el trabajo, ahora que lo decía Luis, si no me equivoco, ¿verdad? Que en la relación del trabajo, en mi familia, con mi pareja, con los amigos, ahora que estábamos viendo las semifinales y felicitaciones a los cartagos y a los liguistas, ¿verdad? En medio de esas celebraciones también tenemos que formar discípulos, ¿verdad? La forma en cómo nos comportamos para celebrar ahora los partidos. O sea, no puedo ser discípulo en algún momento y en otro no, ni serlo solo en un grupo de la iglesia. Entonces, que era un aporte que quería dar. Sí, y bueno, hermanos, creo que tenemos que orar por este proceso, ¿verdad? Que vamos a continuar, sin lugar a dudas, pero vamos a resumir lo que hemos venido reflexionando, porque la presentación de este proceso de formación, Juan, formación de discípulos. Lo resumimos con palabras muy sencillas. Estamos delante de una gran oportunidad, una oportunidad maravillosa. Aprender el camino para llegar a ser auténticos discípulos del Maestro de Galilea. ¿Quieres darte la oportunidad? ¿Quieres perseverar? ¿Quieres recibir todo el proceso hasta el final? Entonces te vamos a invitar.
jueves a jueves para que fiel al compromiso, al Señor primero sobre todas las cosas, ¿verdad? Te mantengas ahí. Es tan importante esta cuestión del discipulado que después de haber permanecido por muchos, oiga, por muchos siglos en el congelador, por decirlo así, de la iglesia, porque hubo muchos años de que la iglesia no hablaba de esto, ¿verdad? Fue el tema, oigan, fue el tema central de la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, allá en Brasil, Aparecida. Por eso la iglesia ha vuelto a hablarnos de sinodalidad. Nos está hablando la iglesia de caminar juntos, de ser discípulos misioneros en salida. Es llevar todas esas reflexiones de las reuniones del episcopado latinoamericano desde hace muchos años atrás, llevarlo a la práctica, donde todos, ¿verdad? Vamos a ir caminando, vamos a ir escuchando, aprendiendo, vamos a ir teniendo comunión, participación y también misión, ¿verdad? Que es muy importante. Jesús frecuentemente, Douglas, dejaba a las multitudes para ir con sus discípulos a un lugar solitario, que era como la cabaña para afilar el hacha. Sí, de hecho, como les decía hace rato, a veces nosotros decimos la oración personal o la Eucaristía, pero en realidad cada uno de esos momentos, bueno, eso está claro, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 16, ¿verdad? Donde se nos habla de aquel momento donde Jesús se aparta. Es uno de los momentos donde nos dice Jesús se apartaba, ¿verdad? Hay muchos momentos donde se nota que Jesús buscaba un momento para orar, para escoger a sus discípulos. Incluso después de dar alguna parábola, se apartaba también solamente con sus discípulos. Bueno, en el momento de la transfiguración, ¿verdad? Hoy que es jueves y que rezamos los misterios de luz, uno de los misterios que meditamos es la transfiguración. Ese es un momento en que Jesús se aparta también con sus discípulos, los más cercanos. Entonces, realmente ahora que estás nombrando también esto de Aparecida y de la sinodalidad, recordemos también algo que nos decía Monseñor Ulloa, el día que se reunió con nosotros, de que el actor principal de este camino no es ni más ni menos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo fue el que incluso llevó a Jesús al desierto, lo apartó de las multitudes, de algún lugar en especial, para poder prepararse. Entonces, en esta ocasión, lo decías hace rato, William, nosotros somos el hacha, ¿verdad? Este proceso va a servir como que nosotros seamos el hacha y el Espíritu Santo es el que nos va a preparar, el que nos va a fomentar, el que nos va a llenar, porque también para hacer una conexión muy rápida, ahora que hablábamos de que este proceso lo necesitamos porque nosotros tenemos todos defectos, necesidades, y decíamos que somos como la materia prima con que Jesús va a trabajar, es lo que le podemos ofrecer. Se vuelve como la materia prima, como la madera que ocupa el carpintero, como el metal que ocupa el herrero, o como nos enseña la palabra, el barro que ocupa el alfarero, ¿verdad? Entonces, esa presencia del Espíritu Santo es la que toma esa naturaleza que nosotros tenemos y la comienza a moldear y a trabajar en tanto y en cuanto también nosotros le demos ese espacio para estar con Él y que Él trabaje en nosotros. De hecho, pues, no sé si te parece, William, un momentito antes de seguir, creo que es importante darle esa prioridad, ese espacio a decir que necesitamos esa presencia del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, Douglas, y recuerden, somos el hacha que el Espíritu Santo quiere afilar. Espíritu Santo, Señor, dador de vida, dulce huésped del alma, el Espíritu Santo que hizo nacer la iglesia,
Espíritu Santo, que es el que nos ilumina, el que nos guía, el que nos mantiene firmes. Es a través de la fuerza y del poder del Espíritu Santo como todo esto en la iglesia ha venido a suscitar una inspiración, pero también es un camino, Douglas. Muy bien, muy bien. Ahí tal vez como un pequeño ejercicio, les voy a pedir tal vez que cierren ustedes sus ojitos, pero todavía no es la oración final, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio, ahí donde estamos, que cierren sus ojitos y se imagine usted, tal vez como cristianos católicos hemos aprendido a tener varias representaciones gráficas del Espíritu Santo, una paloma, un fuego. Traiga a su mente tal vez la representación con que usted se sienta más identificada o más identificado con el Espíritu Santo. Puede hacerlo físicamente, si gusta, extiéndale sus brazos, extiéndale sus manos y dígale: Espíritu Santo, te entrego lo que soy. Te entrego mis luces, te entrego mis sombras, te entrego mis fortalezas, mis debilidades. Y te pido que me ayudes con esa fuerza y ese fuego, con esa intención divina con que levantaste a la iglesia. Me levantes a mí y me ayudes para poder preparar mi corazón. Y que seas tú la fuerza que me permita cada día caminar en este proceso. Que yo me pueda disponer por medio de tus dones, de tus carismas, en entregar aún mis debilidades para que tú las transformes en fortalezas y que con este proceso, Espíritu Santo, pueda yo ser un fiel discípulo de Cristo, que se me note, que pueda oler a Cristo y que yo pueda verdaderamente ser una antorcha que lleve esa luz, una bandera que promulgue esa evangelización, que sea yo un eslabón en esta cadena de iglesia de evangelización y que yo pueda también, ¿por qué no?, ser formador de otras personas que te puedan venir a adorar y amar. Te lo pedimos, Espíritu Santo, creyendo que tú estás en medio de nosotros, obrando a cada instante. Amén, Douglas. Para concluir, hermanos, decirles que nuestra misión es continuar en el tiempo y extender hasta los confines de la tierra la misión que el Padre le confió a Jesús. Así de grande es nuestra misión. Pero para lograrlo necesitamos primeramente ser auténticos discípulos de Jesús. Y ahorita que estás nombrando, William, de esa misión, bueno, recordemos, traigamos ahí, si lo tiene usted en su mano, la palabra de Dios, o la puede anotar y la analizamos, la puede analizar usted con detenimiento o usarla como motivo de oración. Mateo capítulo 28, primera parte del versículo 19. Mateo capítulo 28 y primera parte del versículo 19. La gran comisión que nos da el Señor es: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. En ningún momento nos dijo: ya tienen lo que les enseñé, guárdenlo para ustedes. No, dice: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Es la comisión, es la gran comisión, y lamentablemente es tal vez de las pocas palabras, de las últimas palabras que nos dio Jesús en su primera venida. Se quedan, a veces dice que lo último que escuchamos o lo último que vemos es como lo que más grabado nos queda, pero realmente esto es a veces lamentablemente la gran omisión, ¿verdad? Esa gran comisión la volvemos la gran omisión. Hacemos tantas cosas en nuestra vida, tantas cosas hacemos en nuestros grupos, pero lo último que hacemos es formar discípulos, ¿verdad? Lamentablemente, a veces nos lleva el rol, nos llevan los calendarios de que ya vienen tales fiestas y nos preocupamos por tantas cosas, menos en esa comisión. Para eso son los grupos, para eso es nuestra vida, para eso es nuestra relación con Cristo, de que formemos discípulos. Entonces, con este proceso tenemos que concientizar y guardar en nuestro corazón de que Jesús nos está invitando, que Jesús te está invitando, hermano y hermana. Y usted se lo dice a usted mismo: Jesús me está invitando a su cabaña.
para afilar el hacha. Entonces, es el motivo que nos reúne, ¿verdad? El motivo que nos reúne es apartar este tiempo, estas semanas, no importa si son 4, si son 15, si son 20 o si fuese solo hoy. Es importante que caigamos en la conciencia de que necesitamos ese tiempo en la cabaña con Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, para tener lista el hacha. Y ese, Douglas, sin lugar a dudas, y hermanos, es un verbo imperativo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Y si nosotros conjugamos el verbo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir? Si conjugamos el verbo, ¿verdad? Yo voy, tú vas, nosotros vamos, ellos van. Aquí todos tenemos compromiso, ¿verdad? Aquí nadie queda por fuera. Aquí la invitación es para todos, pero lo que queremos ahorita es de que lo vivamos, de que se nos note, ¿verdad? De que vayamos poco a poco. No nos cabe la menor duda, hermanos, que ustedes ya desde hace muchos años han empezado el proceso. No nos cabe la menor duda en la escuela de evangelización que a todos los que están aquí participando se les nota de que son discípulos de Jesús. Lo que queremos es que se les note cada vez más a través del compromiso, ¿verdad? Lo que decía por ahí, creo que era José, ¿verdad? Que decía, a veces hace falta compromiso, o alguno de los hermanos decía, entonces, vivamos el reto, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hacemos en lugar de formar discípulos? Es algo que podríamos cuestionarnos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hacemos en lugar de formar discípulos? ¿Cuántas cosas más podríamos hacer? Y mucho más para formar discípulos. Así es. Así es. Entonces, bueno, sí los voy a invitar ahorita a hacer un momentito de oración, ¿verdad? Como oración de cierre ya de este temita. Igual creo que después tienen algunos puntitos que hablar, ¿verdad? Ya como escuela. Entonces, me voy a tomar un tiempito nada más para hacer un breve momento de oración. Entonces, ahí donde usted está, si tiene la posibilidad de cerrar sus ojitos o no importa con los ojitos abiertos, puede tomar la Biblia en sus manos. Hay una posición tranquila donde usted se sienta cómoda y cómodo. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, primero que todo, Señor, te queremos dar gracias por ese corazón amantísimo que siempre tienes dispuesto para nosotros. Queremos darte gracias, Señor, porque cada vez que estamos cerca tuyo, podemos percibir tu llamado a tenernos cerca de ti. Hoy, Señor, queremos, como iglesia, tomar con determinación nuestro llamado, esa gran comisión a que nos enviaste, de hacer discípulos a las naciones. Queremos, Señor, que lo mucho o lo poco que creamos que podemos darte, lo depositamos confiadamente en tus manos para que tú lo transformes en flechas encendidas de evangelización. Para que, Señor, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, cada parte de nuestro cuerpo estén a tu servicio y nos ayudes, Padre Celestial, a seguir proclamando tu palabra, a seguir construyendo el reino aquí en la tierra, a seguir preparando al pueblo, como lo hizo en su momento Juan Bautista, a quien estamos prontos a celebrar como iglesia, que podamos prepararte el pueblo, Señor, que podamos despertar conciencias, pero que empecemos por nosotros mismos a pasar más tiempo contigo, Señor, que nuestros esfuerzos puedan verse multiplicados por tu gracia y que nuestros esfuerzos, Señor, puedan verdaderamente sembrar semillas y dar frutos, porque estamos unidos al tronco de la salvación, al tronco de la vida que eres tú, Jesús. Y también necesitamos tu compañía, Virgencita Santísima, para que con tu manto protector ayudes en cada uno de nuestros pasos y nuestros esfuerzos
a quitar del camino todas esas mentiras que el enemigo quiere sembrar, todas esas oportunidades que él quiere encontrar para decirnos mentiras, para desilusionarnos, para echarnos abajo, para hacernos creer menos, para recordarnos muchas veces nuestros pecados. Pero ayúdanos, Mamita María, a estar más cerca cada día del corazón de Cristo, porque con su sangre preciosa sabemos que se pueden limpiar nuestros pecados. Danos, Espíritu Santo, lo que necesitamos para poder ser verdaderos discípulos de Cristo y oler a Él y ser un Juan, un Pedro, pero desde nuestra realidad, un Luis, una Mayra, una Maureen, una Rocío, que podamos sembrar verdaderamente tu palabra en los corazones de tus hijos, de tus fieles. Te lo entregamos, Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo de ser verdaderos discípulos tuyos. Y con la oración que el mismo Cristo nos enseñó, nos unimos como iglesia y te pedimos tu auxilio, Papito Dios, para que con tu fuerza y con tu poder nos dé la gracia de seguir adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita María, abrázanos, cúbrenos, protégenos. Acompáñanos en todo momento y en todo lugar, porque donde estás tú, está tu Hijo, nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén.